Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de conferencias Empleabilidad sin Límites, organizado por la Dirección de Empleabilidad Alumni UCIL de la Universidad San Ignacio de Loyola. El objetivo de este ciclo de conferencias es promover la empleabilidad a través de consejos de egresados, especialistas, hacia nuestra comunidad de egresados y estudiantes de nuestra alma mater, la Universidad San Ignacio de Loyola. En esta oportunidad tenemos un invitado especial de nuestra casa de estudios, que es el doctor Jorge Javier Vidalón. Jorge Javier Vidalón es un muy conocido catedrático y es el director de las carreras de Administración y Gestión Ambiental de la Universidad San Ignacio de Loyola. Es además alumno UCIL de la Escuela de Posgrado, egresado del programa de maestría del MBA y del doctorado en Administración con especialidad en Dirección Estratégica. El doctor Jorge cuenta con vasta experiencia en el sector educación, pero además en el rubro de administración de empresas de servicios. Aquí cuenta con más de 20 años de trayectoria, habiendo trabajado en importantes compañías del sector, tales como el grupo de LOSI. Quienes no saben, el grupo de LOSI es la que administra cadenas como KFC, Starbucks, Burger King, Pizza Hut. También tenemos a NGR, que es la que administra Papa John's. Así es. El Condado Miraflores Hotel and Suites, o sea, también conoce la administración hotelera, y el restaurante La 73. Definitivamente, déjame decirlo, doctor, mejor director no puede tener la carrera de administración. Un administrador que tiene experiencia en todo. Por otro lado, ha brindado asesorías y capacitado a empresas de salud, bancos como el Scotiabank, ONGs y municipalidades, dictando el curso de la OEA Estrategias de Gestión Turística Municipal Integral. Doctor Jorge Javier, es un gusto tenerlo aquí conmigo y sobre todo poder conocerlo porque he escuchado mucho de usted, muchos escuchamos del doctor Javier Vidalón en la universidad, pero nunca hay la oportunidad de conocerlo públicamente y saber más allá de su expertise, ¿no? Muchas gracias por la invitación y el gusto es mío. Muchas gracias. Entonces, doctor, para ir empezando, ¿cuál es el mayor desafío al que se ha enfrentado en su carrera y cómo logró superarlo? A ver, haciendo un recordatorio de mi carrera, definitivamente una de las cosas que tuve que enfrentar fue qué equilibrio tenía que tener cuando trabajaba y tenía que orientarme, ya sea a las personas o ya sea a las tareas. Me explico un poquito. Cuando uno trabaja, a veces el tiempo te arrima a tareas netamente operativas o administrativas. Sí, estás en la oficina, estás viendo inventarios, estás viendo que cuadren las cosas, estás viendo que el pedido llegó y a veces eso te quita tiempo para estar con la gente, sí, para reunirte con ellos, para conversar, para saber cómo se encuentran. Entonces, la orientación debería ser equilibrada. Y ese es un gran reto, porque una cosa es decirlo y otra cosa es estar en la cancha trabajando y realmente hacerlo. Y eso pasa en todos los rubros, no solamente en el rubro de alimentos y bebidas, pasa en los bancos, pasa en las universidades, pasa en empresas de salud, pasa en todas las empresas. Hay estudios que se han desarrollado en universidades prestigiosas de Estados Unidos, Ohio, Iowa, Michigan, en donde han hecho estudios sobre una teoría de liderazgo que se llama la teoría conductual, y en donde se determinó justamente que la tendencia a acercarte, a orientarte a las personas, tenía una correlación directa con la productividad positiva de los grupos de trabajo. Entonces, eso nos da a entender que es importante no dejar de conversar con tu equipo, de no dejar de escuchar consejos de ellos, porque en muchos casos las personas que menos piensas que son las que te van a dar las mejores ideas, son aquellas que te dan las mejores ideas. Entonces, ese fue mi principal reto durante mi trabajo. Cómo lograr ese equilibrio entre acercarme a las personas y no dejar, obviamente, las cosas importantes que son las tareas, porque de eso también logramos cumplir los objetivos. Ya vienen los objetivos cuantitativos, ¿no? De rentabilidad, utilidad, etcétera. Claro. Doctor, y mire, es interesante la visión que usted tiene de ese equilibrio entre la administración interna, que es, vamos a decir, la parte financiera, la parte de oficina, y la parte que es la parte productiva, que es el personal de campo, el personal de atención. Entonces, y va muy ligado a la siguiente pregunta.
que son qué estrategias ha utilizado usted para tomar decisiones profesionales en el tema de administración. A ver, no sé si usted podría comentarnos un poquito de la experiencia que tiene en lo que son las cadenas de comida rápida. Básicamente la cadena de comida rápida, todos venden lo mismo, todos ofrecen el mismo producto, pero cómo ustedes ahí aumentan la productividad. Imagino que es en base a la atención, a la ubicación. Entonces, ¿cómo hace usted justamente ese tipo de decisiones para... En la administración de empresas se tiene que mucho priorizar, digamos, inversiones, gastos que van a ser más rentables. En su experiencia, ¿alguna vez ha tenido alguna dificultad para tomar este tipo de decisiones de inversiones o de gastos? En realidad, creo que todos los días no son iguales. Ya. A pesar de que uno tenga planificado, y además estas empresas principalmente son americanas, Claro. Kentucky, Pizza Hut, Burger King, Starbucks, Pinkberry, Chili's, son empresas que tienen prácticamente todo preestablecido. Todos nosotros nos guiamos por manuales, por estándares, por temperaturas, con decirte que hasta teníamos videos en donde nos enseñaban a lavarnos las manos, cosa que aparentemente todos sabemos. Claro. Pero cuando vemos el video vemos, y creo que en la pandemia nosotros hemos aprendido a realmente cómo lavarnos las manos, porque no es solamente lavarte las manos y dejarlo, es lavarte las manos hasta la parte de los codos, para poder tener una limpieza total y no contaminar el producto, que en este caso es los alimentos. Teníamos más detalles, usábamos mallas, usábamos tapabocas, que en la pandemia ya se volvió más común. Claro. Inclusive teníamos cepillos para limpiarnos las uñas y a veces no pensamos, pero nos lavamos las manos y luego agarramos el caño y ya nos contaminamos, porque la perilla del caño no está sanitizada, no está libre de contaminación. Entonces, ¿qué usábamos? Pedales para abrir y cerrar los caños. Y luego cerrábamos el caño, agarrábamos el papel toalla, nos secábamos, lo botábamos, en donde también nosotros apretábamos y levantábamos la basura, el tacho de basura, y botábamos el papel. De esa manera no nos contaminábamos. Entonces, esos son los primeros detalles. Ahora, tu pregunta estaba dada y cómo he podido manejar el trabajo de los colaboradores para generar una rentabilidad. Yo creo que es muy importante el trabajo del líder. O sea, el trabajo del gerente. El gerente no tiene que solamente decir las cosas que se tienen que hacer. No tiene que decir, haz esto, haz el otro. Lo que tiene que decir es, vamos a hacerlo, pero realmente tienes que hacerlo con ellos. Entonces, ¿eso qué genera? Genera engagement, genera compromiso. Los chicos te ven y te dicen, ah, caramba, este gerente, este líder realmente no es solamente una persona que manda, es una persona que también está con nosotros y está en las buenas y en las malas. Es como el que se arremanga la camisa y entra cuando se le necesita. Por eso que es importante que estemos con ellos en las buenas y en las malas, que estemos con ellos cuando hay un turno. Nosotros llamábamos turnos porque los turnos siempre no son iguales. Las personas cambian. Podemos tener turnos tranquilos en donde no hay ninguna queja, ninguna molestia, pero podemos tener también turnos en donde hay muchas quejas, en donde en el mismo momento, y me ha pasado, lamentablemente, se robaron un celular de un comensal. En ese momento, un cliente, un valet parking chocó el carro de un cliente. En ese momento hay 2 quejas porque los productos no salieron como lo esperaban y el gas se fue de la cocina. En ese momento, todas las quejas ¿hacia quién va? Hacia el gerente. Claro. Entonces, ¿tú qué haces? Priorizas. Exactamente. Y mantienes la calma. Porque si tú, que eres el capitán del barco, pierdes el control, pierdes la paciencia, todos los demás van a seguirte. Pero si tú mantienes la calma y dices, ya, perfecto, ¿cuál es la prioridad? Esta, el otro, tú acá, por ella, y yo voy a ver esto, las cosas fluyen. Entonces, eso creo que también es súper importante para tomar mejores decisiones. Y obviamente, también creo yo que hay que evaluar los impactos de tus decisiones. Un ejemplo de eso, por ejemplo. Por ejemplo, yo trato de poner escenarios. Yeah. O sea, digo, voy a tomar esta decisión y me imagino, ¿qué impacto puede tener esta decisión en los grupos de interés, en los grupos que van a ser afectados con esta decisión? Por ejemplo,
puede ser que afecte a mis empleados más que a los clientes, o más que a los usuarios, o más que a los dueños. Entonces tengo que ver que esa decisión, de alguna manera, porque a veces no sucede eso, pero de alguna manera el impacto sea lo más favorable para los clientes y para los accionistas, los dueños de la empresa, y que sea también favorable para el trabajo que van a hacer mis colaboradores. Volvemos al concepto del equilibrio que te dije en la primera Exacto. pregunta. O sea, tengo que buscar eso para poder tomar una mejor decisión y todos los involucrados sean favorecidos. Obviamente pensando siempre también en que el negocio se mantenga y que los ingresos y la rentabilidad se continúen en un crecimiento aceptable. Claro, doctor. A veces eso, como te digo, no es una regla porque los días son siempre diferentes. Entonces uno tiene que utilizar eso y obviamente también luego hacer un equilibrio en esas decisiones y, repito, medir el impacto. El impacto es muy importante, sobre todo hoy que se habla mucho de responsabilidad social. La responsabilidad social es medir los impactos que la empresa puede provocar de sus acciones. Entonces, si tenemos ese concepto, ¿por qué también no traspolarlo al gerente? Tus decisiones, ¿qué impacto tienen en todos los grupos de interés que hay en la empresa? Hace unas semanas conversaba con el señor Raúl Discanseco y me comentaba que básicamente las franquicias trajeron de trabajo part-time. Hace 15 o 20 años no existía lo que era el part-time y era una locura para un universitario de administración, vamos a decir, meterse a trabajar a un KFC a freír pollo. Entonces, ¿cómo ve usted la línea de carrera en las empresas de administración? En base, vamos a basarnos siempre en las franquicias, digamos. En las franquicias definitivamente es una manera de poder desarrollarse profesionalmente. Yeah. Por ejemplo, he visto cocineros que han llegado a ser gerentes generales de tienda. Han pasado por varias etapas. Cocinero, jefe de cocina, jefe de área, nosotros le llamamos en ese tiempo, no sé si seguiría igual, chief leader, chief coordinator, asistente junior, asistente senior, gerente general de tienda. Es más, gerente de diferentes áreas, podía ser gerente de cocina, gerente de servicio, todo lo que son las mesas, gerente de bar y finalmente gerente del área de hostes y del área de valet parking. O sea, tenías diferentes posiciones en donde la idea era que pasaras por todas y bien. Y cuando ya pasaras por todas y bien, pudieras ser promovido a ser gerente general. Entonces ahí vemos un ejemplo claro de lo que es línea de carrera. En la universidad también tenemos una línea de carrera, ¿no? Yo empecé como profesor tiempo parcial, si hablamos del tema de tiempo parcial en la universidad también, luego pasé a tiempo completo, luego me promovieron a ser coordinador académico y hace 2 años estoy trabajando como director de la carrera de administración. También hay una línea de carrera que te ayuda un montón para poder desenvolverte mejor en tu trabajo. Ya vamos justamente llegando casi a nuestra parte final y yo quiero hacer una pregunta más reciente, ¿no? Que es con la pandemia del COVID-19, produjo cambios a lo que llama el antropólogo estadounidense Jamais Casio, llamó el BANI, frágil, ansioso, no lineal e incompresible. Con base en lo antes mencionado y considerando su experiencia en el rubro, ¿cómo crees que las empresas de servicios en donde trabajaste muchos años enfrentaron y enfrentan este escenario de BANI durante la pandemia y post-pandemia? Si nos puede dar un ejemplo sería ideal. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Dígame, por favor. Actualmente yo trabajo 3 días presencial y 2 días virtuales, martes y viernes de manera virtual. Conozco muchos amigos que trabajan 100% virtual y han salido, por ejemplo, estos trabajos como Interpretia, que tú puedes trabajar desde la comunidad de tu casa. Antes de pandemia, doctor, usted sabe que eso hubiera sido imposible. Nadie decía, no, va a trabajar en su casa, no va a hacer nada. Pero ahora tenemos esa flexibilidad. ¿Cómo ve usted esto en el futuro sumado a esta pregunta? Definitivamente es algo que va a continuar y es algo que va a seguir escalando. Pero hay una precisión ahí porque el BANI, si bien es cierto, surge por la pandemia, hemos estado viviendo también por otra frase que se llama VUCA. Ya. La VUCA surge en la posguerra fría, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial. Ya. ¿Por qué? Porque la Armada de Estados Unidos, el Ejército de Estados Unidos comenzó a ver cómo tenía que enfrentar
el nuevo mundo, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubieron inventos, nueva tecnología, Claro. cambios en la sociedad muy fuertes. Entonces le llamaron VUCA. ¿VUCA qué significa? Volátil, un Ya. mundo muy volátil, Sí. mundo incierto, mundo muy complejo y mundo ambiguo. Por todos estos cambios tecnológicos, la posibilidad de una tercera guerra mundial en el momento de la Guerra Fría, si recordamos, pero la pandemia hizo que eso evolucionara con el Bani que tú acabas de decir, ¿no? Un mundo que es más frágil, un mundo en donde, si bien es cierto, en la administración nos enseñan a planificar, el mundo Bani nos dice, sí, pero hay que planificar más rápido y los tiempos tienen que acortarse. Inclusive hay personas que no justifican la planificación a largo plazo porque el mundo es tan frágil. Si tú no tienes una base fuerte en tu empresa, puede caer. Los startups, por ejemplo, los startups crecen muy rápido. Esa es la característica de un startup. Escalan muy rápido, pero hay muchos también que caen muy rápido. Y la propuesta en ese caso es mantenerte. Eso es lo que tienen que buscar las empresas. Por eso que hay tantas empresas que compran a otras para poder mantenerse. Entonces, el Bani en el tema frágil es muy importante. La ansiedad. La ansiedad, ¿cómo se combate? Con empatía, con formar equipos de trabajo fuertes, sólidos, con una buena estructura. La no linealidad, es decir, ya no todo es tan ordenado, ¿no? Y me imagino que en donde tú estás laborando, y en mi caso siempre ha pasado, las cosas cambian rapidísimo. Dicen una cosa y al día siguiente, no, vamos a cambiar algo de esta otra. Tenemos que estar acostumbrados al cambio. Sí. Tenemos que salir constantemente de nuestra esquina calientita, que es nuestra zona de confort, como tú lo decías. Y finalmente, el tema de la incomprensión. La incomprensión significa cuando tú recibes una información y no la entiendes. Hoy día recibimos todos los días mucha información, ¿no? Sí. Y a veces no la comprendemos y tenemos que preguntar y repreguntar a las áreas que nos piden ese trabajo con esa información. Aparentemente eso sería equivocado, pero hoy es real. Hoy tenemos que adecuarnos a enfrentar eso que indican que es el Bani, ¿no? Entonces, doctor, vamos precisamente a nuestra última pregunta de la tarde de hoy, que es, ¿tiene algún consejo para los estudiantes y recién graduados que estén en la búsqueda de empleo? ¿Qué recomendaciones le da para buscar trabajo? ¿Y cuáles son las aptitudes? Más a lo personal, ¿qué es lo que te define, qué es lo que te diferencia de los demás? Porque siempre hay un factor diferenciador, porque todos podemos estudiar administración, negocios internacionales, economía, pero hay algo que determina a la persona que te hace... En el caso, por ejemplo, de los ingleses se dice mucho la extra mile, la milla extra, que es ese factor, o sea, hacer algo más que te diferencia. A ver, bueno, definitivamente el mundo ha cambiado mucho en poco tiempo, ¿no? En mi época yo podía dar diferentes sugerencias para poder entregar una sugerencia de hace 20 o 30 años cuando yo estaba trabajando. Pero creo que hoy el avance tecnológico, las redes sociales, el Internet han generado cambios. Lo primero que sugeriría a las personas que están buscando un empleo es primero actualizar su LinkedIn. Tienen que trabajar ya en redes porque es la principal forma en que las actuales empresas y las empresas top buscan a los futuros empleados. Y definitivamente hacer una buena confección, saber cómo redactar un buen CV. Y ahí una sugerencia muy importante, no solamente pongan sus logros académicos. Estudié tal maestría, estudié en la universidad tal, estudié tal carrera, sino también hablen de los logros que han conseguido de repente durante su tiempo en la universidad. Si pertenecieron a un club, qué cosas hicieron en el club, qué gestión hicieron, qué eventos realizaron. Eso es muy importante. Y es más, hay empresas que inclusive te piden que hables sobre tus logros en el colegio. Si te gusta un deporte, si participaste en el equipo del colegio, si lograste un campeonato, si participaste en una actividad artística. ¿Por qué crees que preguntan eso?
Raúl. Porque se va uno siempre a lo personal, o sea, en lo personal justamente están las aptitudes, la perseverancia, la honestidad, justamente la responsabilidad. Cuando una persona, por ejemplo, está, como usted pone el ejemplo, los clubes es tiempo, es responsabilidad, es compromiso para organizar algo. Y si la persona lo hace es porque tiene compromiso, porque quiere desarrollarse. Totalmente. Entonces, eso es evaluar de alguna manera las habilidades blandas o socioemocionales que tienen esas personas. Y es en muchos casos algo difícil de evaluar, porque en una entrevista no lo puedes lograr. Exacto. Por eso, ahora, las entrevistas ya no se realizan individualmente. Yo tuve esa oportunidad cuando entré a trabajar en Papa John's, fueron varias entrevistas, pero la primera fue, llegué y era una mesa redonda donde habían 6 personas más que yo, no los conocía. Y lo primero, entró una persona, nos habló de la empresa, no específicamente el nombre, y nos dijo, bueno, vamos a hacer una actividad en conjunto. Nos dio un caso y nos dijo, por favor, reúnanse y desarróllenlo. Para determinar el líder de grupo. Exactamente, nosotros no lo sabíamos, de repente había una persona que era de la empresa entre grupos, no lo sabía, de repente habían cámaras, no lo sabía, pero comenzamos a interactuar. Entonces yo me imagino que anotaban a ver quién se paró, quién había una pizarra, había un plumón, no nos dijeron que lo utilizáramos, quién se paró, quién agarró el plumón, quién puso el resumen, quién hablaba, quién no hablaba, quién daba las mejores ideas, quién observaba, y luego, o sea, así es como ahora, creo yo, se comienza a evaluar a la mejor persona. Ya no solamente es por lo que dice tu currículum, porque en tu currículum normalmente pones, soy proactivo, tengo resiliencia, tengo iniciativa, estoy acostumbrado a trabajar bajo presión. ¿Y dónde está algo que sustente eso? Exactamente, ¿cómo lo sustentas? La certificación, y ahí viene la importancia de la certificación. La certificación te ayuda, pero también te ayuda porque ahora en el proceso de reclutamiento y selección sobre todo, entra la parte, a ver, quiero que me demuestres si realmente lo que pones en el papel es cierto. Eso también lo pasé en Delosi también, por si acaso, porque ahí también si tú querías contratar a un mesero, nosotros teníamos el concepto de mesero, obviamente atención al cliente, pero también tienes que ser vendedor, tienes que ofrecer los platos y tienes que hacer venta sugestiva. Entonces reuníamos a los candidatos y le dábamos, por ejemplo, no sé, un papel, un pedazo de madera y le decíamos, ponte al frente de todos y véndenos este pedazo de madera que te hemos entregado. Habían algunos que se quedaban congelados y no sabían qué decir, pero habían otros que te vendían muy bien el producto. Entonces ya tenían un punto adicional para ser meseros. Bueno, doctor, la verdad que le digo que he disfrutado mucho la entrevista del día de hoy porque es su experiencia propia y la verdad que qué interesante y espero que podamos seguir así conociendo sobre la experiencia de nuestros directores, nuestro cuerpo académico de la universidad. Yo le comento algo, por aquí justo tenemos a Renato de testigo, se hizo una encuesta y justamente usted fue el más votado. Fue justamente el más votado, el profesor más pedido para que sea entrevistado, entonces por eso el equipo de alumni lo contactó para tener la entrevista el día de hoy. Y por algo esa, y déjame decirlo que bien merecido que sus alumnos digan no, tienen que entrevistar a este profesor porque él va a contar su experiencia. Así que un gusto, doctor Jorge, de verdad. El gusto es mío, el gusto es mío. Y cuando quieras, encantado de poder participar y de poder compartir algunas de mis experiencias con los alumnos. Así que para cerrar justamente nuestra edición del día de hoy, que ha sido un poquito más extensa de lo habitual, ya saben, pueden seguir el ciclo de conferencias Empleabilidad sin Límites, organizado por la Dirección de Empleabilidad Alumni USIL, en el cual justamente seguiremos entrevistando a egresados y ahora justamente a lo que vienen a ser el cuerpo académico de nuestra universidad, para conocer un poco más allá de nuestros profesores de las aulas, sino su experiencia personal y cómo llegaron a ser profesores, directores, que con justa razón muy merecido, déjeme decirlo, doctor. Muchas gracias. Usted ha empezado desde abajo. Muchas gracias. Así que muy muchas gracias y hasta una siguiente edición. Ya saben, pueden vernos a través de LinkedIn, YouTube, Facebook y las redes de alumni. Hasta una siguiente edición.